Se ha armado una polémica por la publicación desde el Fondo Editorial del Congreso, controlado por Fuerza Popular, en virtud a administrar, poseer la primera vicepresidencia del Congreso, que a simple vista parecen inofensivos, ¿no? La visita de Albertino al señor de Zipán, ¿no? Albertino en el ombligo del mundo, peregrinaciones de Albertino por el mundo milenario. Y don Lucho habla a Albertino de las misteriosas lagunas de las Guaringas, ¿no? Historias que parecen inofensivas, históricas, ¿no? Pero, claro, a uno le llama un poco la atención el protagonista, ¿no? Albertino. Y esto de las Guaringas, bueno, cómo no recordar las largas estadías de don Alberto Fujimori en las Guaringas, ¿no? Que era pues un asiduo visitante, ¿no? Creyente además de las bondades de las aguas de las Guaringas, donde iba con sus hijos, ¿no? El joven Albertino, ¿no? Bueno, digamos que hasta aquí, bueno, la coincidencia del nombre Albertino, ¿no? Quieren, no sé, emular al gran líder preso, ¿no? Pero aquí es donde la cosa cambia, ¿no? Constitución Política del Perú para Escolares, Fondo Editorial del Congreso. Caramba, dice uno, bueno, qué importante que se esté, ¿no? Enseñando, ¿no? Lo que son los artículos de la Constitución. Pero la polémica podría estar aquí, ¿no? El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992, a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país, ¿no? Y luego dice aquí, esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional. A ver, esta es la versión fujimorista, ¿no? Que le falta, ¿no?, decir que se quebró el orden constitucional, ¿no? Que se desactivó la Constitución del 79 a través de un golpe de Estado. No dice golpe de Estado. Entonces, reescribir la historia, ¿no?, con viñetas, sin decir la verdad completa, a uno pues lo deja con un mal sabor, porque miren, aquí justo en la presentación dicen, ¿no? Con frecuencia habrán escuchado en las noticias, en casa, en el salón de clases, que una acción ha sido declarada constitucional y otras veces inconstitucional. Entonces se presenta esta Constitución como la esclarecedora para niños de qué es constitucional y qué es inconstitucional. Pero cuando hablan del golpe no dicen que fue inconstitucional, que se tiró abajo un sistema. No lo dice, ¿no? Y claro, aquí ponen, por si acaso, amiguitos, recuerden, ¿no?, que para realizar esta Constitución participaron 80 congresistas de diversos partidos políticos. Hubo partidos que no participaron. Tampoco dice aquí. Dice que un 55.3% de peruanos aprobó mediante referéndum la Constitución del 93. Sí, pero también podríamos decir que hubo un 29% de ausentismo en ese referéndum. Tampoco dice, ¿no? Y bueno, lo otro, aquí, ¿no?, se tuvo que tomar medidas trascendentales, hablan del terrorismo, de Ismael Guzmán, etcétera, etcétera. Se tuvo que tomar medidas trascendentales para devolver la tranquilidad a los peruanos.
el presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979, no dicen nuevamente que fue un golpe de Estado, hay que decir las cosas sin vergüenza, ¿no? Sin ambajes, ¿no? Si quieren escribir la historia, que no está mal, y contarle a los niños jóvenes que no vivieron estas épocas la historia, hay que decirles que se hizo mediante un golpe de Estado, que disolvió el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, intervinieron los militares, los medios de comunicación, así pues, ¿no? Y dio paso a la Constitución, lo cual permitió que se reconstruyera la economía del país y se restituyera la paz en todo el territorio nacional. Ya. Pero también falta aquí decir que el GEIN y la DIRCOTE fueron los responsables de capturar a Abimael Guzmán, ¿no? Bueno, ahí está la polémica, ¿no?, de estos textos. Debo dejar constancia en el aire, y con esto termino, que hemos llamado durante todo el día a Nano Guerra García, a Marta Moyano, a Miki Torres, para que nos puedan explicar esto, ¿no? Y otros fujimoristas más. Manan. Nano Guerra García nos ofreció hace como un mes más o menos, en los pasillos de este canal, cuando salía de entrevistarse con Mario, me prometió que iba a venir al programa. Hasta ahora lo estamos esperando. Ahora, nuevamente la invitación, ¿no? Bueno, contéstenos el WhatsApp, al menos. Gracias, ¿eh? Muy gentiles. Ayer propalamos las respuestas de la presidenta Boluarte al interrogatorio fiscal respecto a el caso Aionia y el pago de salud de 41 millones de soles. Vamos a hablar de este tema y del pedido formal de la presidenta Boluarte de archivar la investigación por genocidio. El doctor Joseph Campos, su defensor legal, está aquí. Adelante. Primero por la solicitud de archivo de la investigación por genocidio, el delito de genocidio a la presidenta Boluarte. Esto significaría que, explíqueme bien esta parte, que la presidenta está eximiéndose de cualquier eventual responsabilidad sobre las 49 muertes adjudicadas a Fuerza Armada y Policía Nacional. Lo que pasa no es eximirse, en primer lugar, sino que esta investigación, desde el inicio, en realidad lo que he formalizado a propósito de una vocación expresamente establecida por la presidenta de colaborar en las investigaciones. Pero desde el primer día, incluso cuando asumí la defensa, determiné que esta investigación no tenía sentido de ninguna manera. Comenzando por la imputación, de tal manera que lo que hemos obtenido de la investigación son dos convicciones. Uno, respecto de la imposibilidad de la comisión de los delitos, y segundo, de las declaraciones de la mayoría de los participantes en esta investigación, se ha confirmado que no existe, en primer lugar, ningún tipo de instrucción que pueda justificar la situación que hemos visto. A ver, ¿cómo? A ver, explíqueme esa parte. Ningún tipo de instrucción de la presidenta. Claro, porque parte de estos delitos, genocidio, homicidio, tienen por construcción inicial que son comisivos. Entonces, la primera cosa que se tuvo que establecer es si es que había habido preguntas, si es que se había obtenido algún tipo de instrucción por parte de la presidenta, y en todas las declaraciones que hemos visto dentro de la investigación se ha dicho que no. Por otro lado, también hemos ofrecido lo que todo el mundo vio, instrucciones específicas de la Presidenta de la República, los acuerdos del Consejo de Ministros que soportaron sus declaraciones. ¿Qué instrucciones específicas? ¿Qué instrucciones específicas de la Presidenta? De controlar el orden público, respetando los derechos fundamentales, los llamados a la paz y, en primer lugar, establecer con claridad que las situaciones de violencia que provocaron las lamentables situaciones no fueron desarrolladas de ninguna manera por el Estado. El Estado encontró una situación de violencia que no pudo de ninguna manera cesar, aun cuando hubo llamados de todo tipo, en castellano y en quechua. Pero el Estado respondió con violencia. En casos donde, por ejemplo, había un mecánico en Ayacucho que no tenía nada que ver, plomo.
Es que mira, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Un policía que estaba en la avenida Bancay le disparó a menos de 10 metros a un señor Santibáñez con un proyectil de bomba lacrimógena en la cabeza, lo mató. Eso se tiene que investigar y se está investigando. Entonces sí hubo respuesta violenta de parte del Estado, es lo que le quiero decir. No, es que el Estado, por definición, tiene el monopólico y legítimo uso de la fuerza cuando tiene que establecer el orden en cualquier situación, cuando hay una situación de violencia que no caracteriza una protesta. Porque primero quitemos los romanticismos. Eso que hemos visto no es protesta. Hemos visto movilizaciones violentas con objetivos políticos que en los estados constitucionales para obtenerlo se hace política. No se destruye, no se toma aeropuertos, no se mata policías. ¿A qué se refiere con romanticismo? Yo le he puesto 2 ejemplos. No. Yo digo lo siguiente. No tenía nada que ver y fue muerta. No, yo creo, y yo te he respondido a eso. Te he dicho yo no que se está investigando. La toma de aeropuertos, la toma de fiscalías, ni de juzgados. No, cuando tú dices que revisa todos los archivos de este programa, en todos los momentos que ha habido oportunidad de hablar de esas incursiones delictivas, las hemos sancionado y las hemos cuestionado, invalidado con todo el rigor. Pero ese es el contexto provocado por terceros que también tendrán que ser investigados. Pero esa investigación, como te digo, tendrá que establecer con claridad las circunstancias de tal manera que se establezcan responsabilidades o se absorban responsabilidades, porque, por ejemplo, el caso del suboficial Sonco. Si el suboficial Sonco durante el apedreamiento, ¿no?, durante la lapidación que sufrió antes de que lo quemen, ¿no?, hubiera reaccionado y hubiera victimado a 2 o 3 personas, hubiera sido irresponsable. Hubiera sido irresponsable. Porque el uso de la fuerza tiene un uso graduado y reglado. Entonces, estas situaciones tienen que ser investigadas antes de establecer conclusiones y no al revés. Lo importante es comprender que ese policía que está siendo señalado como como un victimario, también tiene derechos exactamente como lo que tuvieron los familiares de la víctima de conocer lo que ocurrió. Y en ese escenario tenemos que darle oportunidad a las policías, a todos aquellos que son señalados para que digan si correspondió el uso legítimo de la fuerza. Y eso lo investiga alguien que tiene competencia y experiencia, que no es ni José Campos ni Jaime Chincha. Esa investigación tendrá que ser llevada de manera objetiva por respeto a ese policía eventualmente señalado que protege tu hogar, protege el mío, es padre, es hijo. Ahora, entonces también lo esperan en casa. Entonces, esperemos la investigación. Que quede claro cuál es el verdadero mensaje de la presidenta en torno a su responsabilidad como jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de acuerdo a la Constitución. Claro. Ella dijo en una entrevista ante El Comercio hace un par de meses, si no es menos, que ella no tenía mando. Comando. Mando y comando, bueno, comando. Tiene mando, no tiene comando. Y te explico cuál es la distinción. La jefa suprema. Es que la jefatura es política. Mira, tú sabes que en los 90 llevaron preso a un general que criticó a Fujimori por bañarse en la cueva de los Tallos. Y el general en retiro, el Ledesma, dijo claramente que la función del presidente de la República no es tomar tanques, como lo hacía un expresidente, o participar directamente del campo de batalla. Dina Boluarte no ingresó a una escuela policial, no ingresó a una escuela militar, no tiene... Pero por supuesto, ¿y cuál es la orden? Pero ella dijo que no daba órdenes. No, sí da... O sea, lo que establece es una decisión política de que entre el caos, la violencia que establece, controlar el orden público para efectos, respetando los derechos humanos, que eso consta públicamente de declaraciones en castellano y en quechua, y en los consejos del acta de ministros, donde se exhortaba directamente a que específicamente se haga respetando los derechos humanos. Pero no evaluemos eso en abstracto, veamos lo que pasaba como hechos violentos en Lima y en otros lugares del país. Entonces, ese es el punto. Si hubiera existido una posibilidad que frente a las exhortaciones públicas hubiera cesado, era otra la situación. Pero todos los días era una situación de violencia extrema que creo que tendrá que investigarse, no para efectos solo de sancionar a los violentistas. Ya, pero ¿tiene comando o no tiene comando? No tiene comando, tiene mando. Mando, pues. Sí, no, mando. Por lo que pasa es que ella no puede desarrollar una acción militar y policial. No solamente tiene mando como si fuese, ¿no?, un oficial así, ¿no? Es jefa suprema. Por supuesto. Jefa suprema, la más alta
Pero autoridad ella tiene el cargo de la porque Fuerza fue Armada y la elegida Policía con Nacional. votos. Entonces, ¿cómo puede decir ella? No tenemos comando, ellos tienen su propia ley, también sus propios creo que protocolos, ahí hay una aquí no obedecen interpretación. a sus propios comandos, nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos lo decían ellos. Yo justo, mira... Esa no fue una forma de evadir la responsabilidad. No, por el contrario, creo que incluso las declaraciones de los militares y policías, algunos de ellos por lo menos fue muy enfático. A mí no me pueden dar la instrucción de cómo desarrollar operativamente la respuesta frente a la violencia, porque hay alguien que estudió, hay alguien que va a decir, no pues, pero es que claro, ella le dice ella no se pone un casco, un uniforme y va al campo de batalla. Ese es el comando, ese es el tener mando de tropa. Es más que eso. Ella está por encima de eso. No, te confunde. Ella hace una instrucción política. Mira, por eso, ¿qué es jefa suprema? Te decían, jefa suprema es la máxima autoridad política. Lo que evidencia, lo que evidencia es una instrucción de la Constitución. En la Constitución los militares y policías son ciudadanos con uniforme, subordinados a su poder político. Esa es la condición suprema. Pero lo que no puede hacer un presidente es agarrar una metralleta y disparar. O decir, ¿sabes qué? Tú ponte para acá, tú... No, pero no puede hacer un presidente es eximirse y decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van por su lado. Yo no tengo nada que ver. Es que nunca he dicho eso. Es que eso es lo que se entiende cuando dice yo no tengo comando, ellos tienen su protocolo. Y lo que se desprende de eso es que ella ha querido en todo momento evadir la responsabilidad que puede tener en un eventual proceso cuando termine su mandato. Pero es que eso es injusto, porque en realidad es todo percepción. Lo que queda claro es lo siguiente, y creo que si me dejas solamente terminar para que se escuche la idea. Hubiera sido una irresponsabilidad que ella se encargue de testar cómo se desarrollan las operaciones en el campo. Existe una instrucción del político que es el llamado a decir hay que controlar el orden público respetando los derechos humanos. Hay alguien que decodifica esa orden. Y siguiendo con el ejemplo del el EDEMA decía, ¿qué debe hacer el presidente? En el conflicto con Ecuador llega hasta Guayaquil. ¿Cómo se desarrolla la acción? Se encarga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el encargado que desarrollará la orden del político, que en este caso fue establezcamos el orden con respeto a los derechos humanos. En ese momento el encargado tenía que desarrollar y decodificar, y hay alguien que va desarrollando operaciones, dispone gente, y en medio de ese tema, así bajando, llegas al momento específico del conflicto. Sí. Eso se entiende, pero por ejemplo, ¿no? A la hora de ofrecer descargos, establecer responsabilidades en un eventual juicio que va a ocurrir, eso va a suceder en algún momento, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ¿qué parte asume de los 49 muertos? Primero tendría que establecerse las condiciones, caso por caso, de que en alguno de esos 49 puede ocurrir una circunstancia justificante del uso de la fuerza. Claro, lo que pasa es que hoy día agarras 2 ejemplos que también tienen que ser investigados y generalizas para mal de la fuerza de seguridad, para ese policía, ese ejército que ya tiene la presunción de haber usado mal la fuerza. No, la fuerza se usa bien si se sigue el reglamento, no se usa bien cuando no se sigue. ¿Eso quién lo investiga? Lo investiga la Fuerza Armada. Entonces, ese espacio, ese nivel concreto y operativo, no lo desarrolla un político. El político es presidente. Mira, para ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas has tenido que comenzar de subteniente hasta general divisionario. Para ser ella jefa suprema de las Fuerzas Armadas ha tenido que ser elegida en urnas. Nimple, por eso es que hay alguien que se encarga de desarrollar técnicamente la orden del político. Al espíritu o al fondo de la cuestión, ¿no? Esas movilizaciones lo que pretendían era derrocarla, lo que pretendían era adelantar un proceso electoral y básicamente pedirle su renuncia. Entonces, el fondo de la cuestión, más allá de responsabilidades individuales de un lado y de otro, el fondo de la cuestión es que esas movilizaciones tenían que ver con ella en tanto jefa de Estado. Pero es que mira, designada por sucesión constitucional. Entonces, ¿ella qué orden da? ¿Qué les dice a sus subordinados? ¿Levanta el teléfono al jefe del Comando Conjunto y le dice algo? No, es que eso es lo que precisamente se ha establecido en la investigación y me lleva a establecer 2 líneas para efecto de establecer
las razones por las cuales se cierra la investigación. Primero, por un problema jurídico de tipicidad. Es imposible la comisión. Ya. Es una barbaridad. Segundo, todos los que han declarado que no han recibido una orden de ningún tipo por parte de la presidenta. La orden que se establece, se acuerda en Consejo de Ministros, ese acuerdo se lleva y se implementa a través del ministro del sector que políticamente establece el objetivo de la acción. Quien se encarga de implementar cuántos efectivos policiales, en dónde los ubique, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Pero no, sí tiene mucho que ver, porque lo que tú has dicho. Pero lo que tú has dicho es establecer una especulación que más bien me sirve para algo. Efectivamente, has visto tú manifestaciones violentas con objetivos políticos. Sí. Solamente que en los estados constitucionales esos objetivos políticos se hacen conforme a la Constitución. Tú no puedes lanzar granadas a una comisaría, no puedes incendiar un ministerio público, no puedes tomar aeropuertos. No puedes tomar. Totalmente. Eso, totalmente. Si tú quieres que ella, primero no la puedes obligar a renunciar. Si tú quieres que ella corte el mandato. Pero perdón, escúchame, permítame. Es que la lista falta. No puedes matar a un mecánico que está en su taller y que sale a auxiliar a un manifestante y muere. Estoy seguro que esa preocupación y esa no hacerlo sigamos en el forma parte de cualquier persona razonable. No puedes, como Estado. Que me cambias el giro no, y me llevas a otro tema porque yo quisiera responder. No puede el otro, no puede aquello, entonces yo le aumento. No puede un policía en la avenida Bancay levantar el proyectil de la bomba lacrimógena y dispararle a menos de 10 metros a alguien en la cabeza. Y tendrá que investigarse. Pero es el Estado. Y se está investigando. No, pero es que tú quieres establecer claramente una situación. Yo estoy narrando los hechos. No estás narrando los hechos porque lo primero que has hecho es interrumpirme algo que yo quiero discutirte. Representante del Estado en las calles. Pero por supuesto. Entonces, la respuesta del Estado ha tenido estos crímenes y eso se está investigando. Y eso se está investigando y se establecerá la investigación, la responsabilidad. Lo que no puedes hacer es que desde esa situación generalices 49 situaciones, porque tienes que respetar tú a la policía y a las fuerzas de seguridad. Yo la respeto, por supuesto. No, es que no, cuando tú generalizas... No, usted no diga que no la respeto, porque eso es imputar una falsedad en mí. En ningún momento he dicho que yo no la respeto. Es una falta de respeto cuando tú dices de un caso como si hubiera sido una generalización, como una respuesta del Estado. Eso que lo investigue. Caso por caso. No le digo los 49. Perfecto. Si es así, te lanzo mi disculpa del caso. Lo que sí pero es que claro, 70, de repente 46, de repente 46 tiene una posibilidad. No creo. No crees, pues ahí tú especulas. Es que no, de 49 hay por lo menos, si no son 10, grosso modo, casos inexplicables de muertes que no se encuentra razón. Que incluso era gente que no marchaba. Que eso responde a una situación de violencia específica que determinará si se usó mal o no. Ahí viene la decisión política. ¿Cuál es el nivel con el cual esa protesta se va a mitigar o se va a reducir? Eso es decisión política. Pero es lo que se ha dicho. En el Consejo de Ministros. Pero es lo que se ha dicho. ¿Qué decisión se tomó en el Consejo de Ministros? Restablecer el orden del control interno respetando los derechos humanos. Pero si tú estás como una policía con 3 compañeros y aparece una turba, de repente la situación puede explicarse de la siguiente manera. 1, que hubo agresión al policía y hubo una respuesta, uso correcto del arma. 2, hubo un exceso y finalmente eso tendrá que ser evaluado, investigado y se está evaluando e investigando. Pero tú me has desviado algo que yo quisiera establecer. En los estados constitucionales, si tú quieres que se acorte el mandato de la presidenta, si tú quieres cerrar el Congreso, si tú quieres asamblea constituyente, haces política. No haces lo que hicieron en ese momento. Entonces, te cuento lo que ha pasado, por ejemplo, con los 25 carabineros acusados de lo mismo, incluso ante la Corte Penal Internacional. ¿Sabe qué ha dicho la Corte Penal Internacional? Que precisamente el contexto de violencia es la primera explicación de la tipicidad de una conducta que se le quiere atribuir genocidio. Porque los genocidios solo se cometen delitos contra un grupo humano diferenciado por su propia condición. Yo mato a un grupo humano porque son de esta condición, étnica, religiosa, racial, lo que fuera. Pero eso no ocurre. A los 25 policías no se les va a procesar porque se ha establecido que el contexto de violencia lo determinaron los otros. Por ejemplo, la responsabilidad política directa recae en los ministros, de acuerdo a la Constitución.
Y diciembre, cuando se inician las protestas, el ministro de Defensa era el señor Alberto Otárola. Ya, pero eso no se ve en el Ministerio Público para comenzar. Política en torno a el grado de violencia que se establece en diciembre. ¿Qué hace la presidenta? ¿Regaña? ¿Resiente? ¿Retira del Ejecutivo al señor Otárola? No. De ministro de Defensa lo asciende a Premier. Entonces, ¿cómo usted me explica eso? Primero, porque no está en ese momento, a pesar que se puedan conocer las bajas incluso, insisto, cómo se establece esas situaciones de caso por caso, se tendrá que investigar. Lo que tú estás hablando es algo bien interesante y te agradezco porque probablemente se pierda. Ese tipo de responsabilidad surgirá luego de que se establezca que efectivamente hubo situaciones que no usó correctamente el arma a los efectivos policiales y no se hicieron nada. Pero en el momento en que esto se va al Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene competencia alguna para esto. La responsabilidad política es política, no es jurídica. El Ministerio Público ve responsabilidades jurídicas y la responsabilidad jurídica será condición o consecuencia de lo que finalmente determinen las investigaciones de orden jurídica. De orden jurídica en cada caso y caso por doctor caso. Campos, para usted, la presidenta no tiene ninguna responsabilidad en ninguna de las muertes, cualesquiera estas hayan sido, durante las protestas de diciembre y enero. Ninguna. Yo estoy convencido de dos cosas. La primera, que independientemente que haya podido haber gente que fue a protestar, definitivamente la propia Comisión Interamericana ha establecido que la violencia de estas expresiones se han acreditado con el uso de armas y hallazgo de armas, de bombas caseras en estas manifestaciones. Entonces ya no es protesta para comenzar. Frente al uso de esas armas, tiene que haber una respuesta para efecto de establecer el orden. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? Esa responsabilidad jurídica se tendrá que establecer caso por caso. Y eso se establece en el nivel de la decisión de la Fuerza de Seguridad. Si se usó bien, no tendrá responsabilidad. Si se usó bien, no lo usó bien, tendrá responsabilidad. Pero lo que no puede ocurrir es que en este momento se establezca directamente ni responsabilidad jurídica ni política, porque ha habido decisiones que públicamente se han establecido en contra de eso. Tenemos que ir terminando, yo le agradezco mucho, pero solo para terminar la del estribo, ¿cuándo va a ir a la Fiscalía la presidenta por el caso del plagio? No lo sé, yo no soy abogado de ese tema. Pero no tiene... No, porque ¿sabes qué? Yo creo, yo me he involucrado y esta es la de estribo. No está yendo, ¿no? Mira, yo te voy a decir la del estribo. Yo estoy por fuera de la condición o de la persona Dina Boluarte como abogado de esta causa. Yo creo que precisamente hay que defender una institucionalidad y una democracia respetando los derechos fundamentales, pero también respetando la institucionalidad democrática. Yo sí creo, y le exhorto respetuosamente al Ministerio Público, a que esta investigación tiene que cesar porque precisamente nunca tuvo sentido y lo que se ha investigado con colaboración de la presidenta ha establecido que no existe ninguna responsabilidad. Entonces, 1 más 1 no corresponde mantener en una situación. Las personas no están en investigaciones de manera indefinida o de manera injusta. Insisto, esta es responsabilidad jurídica. Aquí no hay ninguna, ¿no? El abogado de la presidenta de la República, el doctor Joseph Campos, con nosotros. Gracias, doctor Campos, por estar aquí. Hablando de estas publicaciones, ¿no? Queríamos preguntarle su opinión a la excongresista Indira Wilca, además de hablar, evidentemente, de otros temas congresales, ¿no? Porque el señor Alejandro Soto ya, digamos, con cada revelación en torno a él, la cosa se va tornando de gris a oscura. Gracias, doctor Campos. Adelante, Indira. ¿Qué impresión te ha dejado estas publicaciones que hemos podido comentar al inicio del programa? Bueno, estas de Albertino, ¿no? Que hablan de las lagunas de las Guaringas, que curiosamente era un paraíso predilecto de Fujimori en sus buenos tiempos. Más que eso, quizá la cuestión en polémica y que raya en una amplia discusión es esto, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Que básicamente
que el propio texto en su introducción se encarga de decir que nos van a aclarar qué es constitucional y qué es inconstitucional, pero no mencionan que el golpe fue inconstitucional, ¿no? Hay varias omisiones más. ¿Qué impresión te ha dejado a ti? Bueno, creo que no sorprende, pero sí indigna, por supuesto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el uso nuevamente de los recursos, del aparato, de una institución que es el Congreso de la República, que debería servir en teoría para ser la voz de los peruanos, para tener la representación diversa, que por supuesto existe en la sociedad peruana en términos políticos, pero hoy es lamentablemente un instrumento partidario, un instrumento de difusión de mentiras, un instrumento de difusión de lo que siempre han repetido los fujimoristas en campañas electorales y han venido intentando imponer los últimos años, ¿no? Esta mentira respecto a quién fue Alberto Fujimori, lo que vivimos en la dictadura fujimorista. Y claro, con ese discurso y con esas mentiras han fracasado varias veces políticamente, ¿no? Y como ahora han capturado el Parlamento, piensan que usando los recursos del Parlamento, usando la institución parlamentaria, van a poder reescribir la historia, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sorprende de la calidad de congresistas que hoy tenemos, que estén dispuestos a intentar creer que engañan a los peruanos, ¿no? Los peruanos son muy conscientes de la historia que hemos vivido, a pesar de la desinformación, a pesar de ese tipo de iniciativas, que no es la primera vez que intentan tergiversar por qué Fujimori está condenado, ¿no? Fujimori no está hoy día siendo objeto de una persecución. Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, ha sido condenado por corrupción, entre otras cosas. Entonces, claro, leer esto es simplemente constatar que el fujimorismo de hoy, de la señora Keiko Fujimori, es parte de eso mismo, ¿no es cierto?, contra los cuales los peruanos tuvieron que batallar en los años 90 y recuperar la democracia de sus garras, ¿no? Si hoy estamos todavía intentando rescatar la democracia peruana, ha sido justamente porque existió un sector político como el fujimorismo, ¿no? Este no pretende ser un ejercicio pulcro, pero creo que algo podemos contribuir a la reseña que se hace aquí. El presidente Alberto Fujimori, página 22, dice: dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992, a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país. ¿Tú cómo lo frasearías? A ver, hay que preguntarle a cualquier abogado cómo se deja sin efecto una Constitución, ¿no? Eso para empezar, pero más allá de lo legal, la realidad es la que todos hemos vivido y la que está contada en nuestra historia, ¿no? Fujimori llegó con militares, con tanques al Congreso de la República para dar un golpe de Estado, para romper el orden constitucional. Eso es lo que pasó realmente, ¿no? Eso es lo que falta acá. Bueno, ese eufemismo, ¿no es cierto?, esa mentira de dejó sin efecto la Constitución, no se puede, pues nadie puede dejar sin efecto una Constitución de la noche a la mañana. Un presidente no es elegido para eso, ¿no? Justamente parte de lo que el fujimorismo hoy día intenta pues evitar a toda costa es que se debata cómo cambiar una Constitución de manera democrática, ¿no? Para eso no es, digamos, suficiente la voluntad o la imposición de una persona que sea el presidente, ¿no? Un presidente es imposible que pueda cambiar la Constitución de manera unilateral, ¿no? Tendría que haber, por supuesto, un proceso democrático. Y acá lo que hubo realmente es eso, el uso de la fuerza. Fujimori constituyó una dictadura basándose en el poder militar, lamentablemente, en el control también y en la complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Por eso tenía como aliado principal al señor Montesinos, por eso uno de sus mayores operadores también fue el señor Hermosa Ríos, y eso es lo que los peruanos conocemos, lo que hemos vivido y lo que es imposible que se borre con recursos de este tipo. Lamentablemente sí, usando, como digo, el presupuesto del Parlamento de la República, y que hoy en día sigue siendo una de las instituciones que, además, creo que con esas acciones se sigue desdibujando mucho más. Entonces, claro, a esta página le faltaría, para ser rigurosos, ¿no?, la palabra golpe de Estado. No se ha incluido eso, que se quebrantó el orden constitucional y que se cerraron instituciones y que todo el poder recayó en Fujimori. Pero acá dicen algo más. Recuerden, amiguitos, que para realizar esta Constitución participaron 80 congresistas de diversos partidos políticos. Y ponen aquí a Torres y Torres Lara, del fujimorismo, Henry Piz, que no tenía este look, digamos, en el 93, Roger Cáceres, que tampoco llevaba esta pinta, Fernando Olivera más bien sí, como los colocan como ejemplos. Esto, claro, se coloca para darle validez política, aparentemente democrática, a
lo que constituyó finalmente el referéndum para que primero se redacte y luego se apruebe la Constitución del 93, con lo cual le dan validez y le dan legitimidad. ¿Qué crees tú? ¿Qué podemos esperar de un panfleto? Porque eso es lo que lamentablemente es esta publicación. Aprobado, gestionado editorialmente, no por personas dedicadas justamente a la producción de textos. Yo lo lamento mucho por el Fondo Editorial del Congreso, porque más allá de las gestiones que han pasado a lo largo de los años, ha sido un espacio donde se ha tratado de mantener un cierto nivel, ¿no es cierto?, de producción de libros de historia, de libros de derecho, de libros vinculados a la política, de estudios, ¿no? Y hoy, en manos del fujimorismo, fíjense, ¿no?, ha pasado gestiones de todo tipo, de todo color, ¿no? Pero en manos del fujimorismo se vuelve eso exactamente, ¿no? Un espacio de producción de panfletos, ¿no? Y claro, lamentablemente gestionado hoy día las dos cabezas de del fondo editorial, que en otros tiempos estuvo dirigido por personas con una trayectoria vinculada así a la producción de documentos, de textos, hoy por dos excongresistas fujimoristas, dos excongresistas del Parlamento disuelto, además, que las conozco perfectamente bien y no tienen ningún tipo de experiencia en producción editorial, ni literaria, ni de historia, ni nada, pues son capaces de validar esto y de validar seguramente cualquier otro mamarracho que alguien escriba, ¿no es cierto?, intentando tergiversar, como digo, la historia. ¿De quiénes hablas? Las señoras que dirigen el fondo editorial, por supuesto, que no tienen nada que ver, no tienen ningún rigor, ¿no es cierto?, señora Takayama excongresistas y la señora Salazar, a las dos fujimorismo. las hemos llamado, no nos han respondido. Yo no creo que el teléfono. tengan ningún tipo de experiencia, no la tienen, por supuesto. Han sido congresistas, pero digamos. claro, su campo no era ese, por supuesto, y pueden convalidar ese tipo de mentiras, de farsas que tú has mencionado. Esto, por ejemplo, vinculado a... Quieren decir que como hubo una participación minoritaria de congresistas de otros partidos, entonces eso legitimó o eso validó lo que ahí se plantea, ¿no? Y todos sabemos que no fue así, que el espacio de la constituyente de Fujimori fue un espacio básicamente, ¿no es cierto?, convocado para garantizar que la dictadura tenga una cierta legalidad, ¿no es cierto?, una apariencia de legalidad. Pero sí hubo partidos que participaron. Los hubo, por esa supuesto. asamblea, y en hubo ese los que no Congreso hubieron, Constituyente. hubo los que no participaron Sí, también. claro. Pero el punto no es ese, Jaime. Lo que se está diciendo ahí entonces, que como hubo una participación de otros partidos, entonces las cuestiones que fueron aprobadas durante ese proceso, después de un golpe de Estado, o sea, no blanqueemos la historia. No, acabamos de decir justamente que eso fue lo que faltó acá. Estado, ¿qué se Acá. aprobó en esa constitución? Acá faltó golpe. A veces tan vapuleada por los mismos fujimoristas hoy en estos tiempos. Se aprobó que Fujimori se pueda reelegir. Ahí se originó esta discusión que luego fue parte también de una de las razones por las cuales Fujimori cae finalmente, ¿no? La famosa interpretación auténtica respecto a su reelección, porque se estaba inaugurando la posibilidad de que los presidentes en el Perú pudieran reelegirse una vez más, cosa que ya estaba, prohibida por muchos años en nuestro país debido a las circunstancias en las que ha habido quiebres del orden democrático y dictaduras, digamos, en la práctica. Entonces ya estaba prohibida la reelección presidencial. El sector fujimorista intenta, ¿no es cierto?, meter ese tema de la reelección y ellos lo aprueban. Seguramente no confío en que los fujimoristas hayan leído los debates parlamentarios de entonces, pero por supuesto había una oposición que no estuvo de acuerdo, por ejemplo, con la reelección presidencial, que fue impuesta por Fujimori con esa constitución para intentar perpetuarse en el poder. Y entre otras cosas que luego hemos visto que ellos mismos han pisoteado, como hoy día este parlamento fujimorista también pisotea su propia constitución. No es una novedad, ¿no? Pero lo que están buscando es imponer, por un lado, una versión alternativa de la historia, mentir sobre la historia, falsificar la historia desde un aparato del propio Estado, ¿no? Eso es algo que yo creo que tiene que decirse con mucha claridad. A ver, mira, por ejemplo, este texto también me deja un poco de ruido. Habla de Abimael Guzmán, el contexto terrorista, ¿no? Para entrar al golpe, ¿no? Que tampoco lo menciona. Se tuvo que tomar medidas trascendentales para devolver la tranquilidad a los peruanos. El presidente Fujimori dejó sin efecto la Constitución, otra vez, de 1979 y dio paso a la nueva Constitución que fue promulgada en 1993. Dio paso, ¿en qué quedamos? ¿Fue el Congreso Constituyente o fue Fujimori? A la nueva Constitución que fue promulgada en 1993, lo cual permitió que se reconstruyera la economía del país y se restituyera la paz en todo el territorio nacional.
¿Y dónde está el GEIN? ¿Dónde está la DIRCOTE? ¿Dónde está el seguimiento a Guzmán durante años? ¿Dónde está el momento de la captura de Guzmán cuando Fujimori estaba pescando en la selva? Y nadie estaba al tanto de esto y el trabajo fue el GEIN. Jaime, hay que recordarles la vez que Fujimori firmó un acuerdo de paz con Abimael Guzmán. O sea, están los videos en la prensa. Montesinos, o sea, llevando Frank Sinatra. ¿De qué está hablando, no es cierto? ¿De qué están hablando estos sectores del fujimorismo que yo creo que en su vida seguramente habrán agarrado un libro de historia cuando todo eso que ellos dicen está desmentido, ¿no? por los hechos? Fujimori firmando el acuerdo de paz con Abimael Guzmán. Es por eso, entre otras cosas, que el propio senderismo se divide en dos, ¿no es cierto? Y se crea la facción de los acuerdistas y la otra facción que continúa su lógica de lucha armada, porque eso es lo que generó Fujimori. En su idea de buscar a como dé lugar, evitar, ¿no es cierto?, que tuviera algún tipo de, sector que le impidiera a él mantenerse en el poder, llega incluso a abrazar a Abimael Guzmán en la cárcel y hacer su acuerdo de paz y todo ese show que hizo en aquel momento. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ese tipo de textos, ¿no? Ya hemos hablado de su calidad y yo creo que de la falsedad, ¿no es cierto? Que así como está nuestro Congreso hoy, Jaime, mañana nos van a decir que los congresistas robasueldos, no sé, han sido próceres de la patria, por ejemplo. Cualquier cosa, ¿no es cierto? En unos años, ¿no es cierto?, si es que permitimos que este tipo de acciones queden impunes y pasen como si nada, mañana nos van a decir, no sé, pues que el señor Soto, que hoy día es presidente del Congreso, era un honorable abogado, ¿no es cierto?, intachable, que no le pedía a sus trabajadores que le financien, ¿no es cierto?, su publicidad personal. No nos van a seguramente querer reconocer que hay congresistas, ¿no es cierto?, que han sido denunciados por cosas tan graves en ese Parlamento como un acto de violación sexual y que demoraron, ¿no es cierto?, en desaforarlo. O no nos van a querer reconocer que hay congresistas que siguen robándole el sueldo a sus trabajadores y no pasa nada, o que aprueban normas con interés propio, ¿no es cierto?, esta norma famosa para facilitar que puedan vencer los plazos para investigar determinados delitos que ya incluso han sido objeto de discusión también de cara al presidente del Congreso actual. O sea, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Sí. El día de mañana, ¿no es cierto?, le podemos lavar la cara a toda esta gente con la que hemos cometido delitos, con los que hemos violentado la Constitución, las normas, el Estado de Derecho. Entonces yo sí creo, Jaime, que es muy importante hacer el vínculo de eso que parece una cuestión del pasado e histórica, tergiversada, con lo que hoy día se está viviendo en el Parlamento, que es lamentable. Yo creo que, digamos, tomando una distancia de a leguas, ¿no?, de estos textos está, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad. El lunes se recuerdan los 20 años de su presentación. Y a propósito de tu visita, y como persona autorizada en poder hablar del tema, en el capítulo sobre tu padre se hablan de dos versiones. Se dice, primera versión o primera hipótesis sobre su muerte, lamentable, penosa, muy dolorosa para el Perú en ese momento, que fue Sendero Luminoso y que Sendero se reivindicó, hipótesis A. Y la hipótesis B es que fue el Grupo Colina. Y hubo un agente del Grupo Colina que dijo, sí, fuimos nosotros. Es todo muy confuso. Y el propio informe expone las dos versiones. Tú lo has leído perfectamente, no lo dudo. ¿Cuál es la verdad? Bueno, primero, sí, gracias Jaime por comentarlo a propósito de la conmemoración que va a darse de los 30 años del informe y que estoy segura que este régimen violador de derechos humanos ni siquiera era una mención al respecto. Y sobre el informe se ha dicho mucho y se ha querido tergiversarlo. Me encontré hace un rato con Marisol Perestello, que también es una persona que creo que ha tratado de que la agenda de derechos humanos tenga un espacio en la política peruana. Y yo creo que hay quienes han atacado al informe y van a seguir atacándolo. No dudo que el día principal de la fecha de conmemoración va a haber gente que va a intentar atacar lo que ahí se plantea. Pero mira lo que está pasando, Jaime. 20 años, 30 años después en algunos casos, de haber transcurrido muchos de estos actos, se está condenando a muchos de estos violadores de los derechos humanos. Se está condenando a muchos de estos crímenes que se pensó que se iban a poder quedar en la impunidad. Hace pocos días se condenó el crimen de Cayara, ¿no es cierto? Una población, además, ayacuchana, que fue acusada de senderista. Y con esa acusación de senderista, el ejército entró, tropas del ejército y la Marina entraron en ese momento. Ayacucho estaba intervenida por el ejército y mataron a niños, mataron a mujeres, mataron a varones, los
enterraron en fosas, en Cayara, y la gente ha tenido que luchar más de 30 años. La sentencia se ha dado recién hace unos días para poder condenar a los efectivos del Estado, ¿no es cierto?, que cometieron esos crímenes. 30 años, Jaime. Hace muy poco también se dio el caso del señor Urresti. Después de muchísimos años se tuvo una condena. Hace muy pocos años también se tuvo la condena del caso Cabitos, que era un caso tan escandaloso que yo no sé por qué demora tanto, ¿no? Restos de gente enterrados en el cuartel de los Cabitos. A lo que voy, Jaime, es que la verdad se abre paso. Más allá de quienes desde el poder han intentado ocultar los hechos que se dieron lamentablemente de violencia desde el Estado hacia gente inocente, ¿no es cierto?, con la excusa de combatir la subversión, la verdad se sigue abriendo paso. Y 30 años después hay familias que han luchado por justicia, que están obteniendo justicia en el Poder Judicial, en un Poder Judicial lentísimo, en un Poder Judicial que se demora para juicios orales por lo menos 5 o 6 años. Y yo te quiero decir, y una otra pregunta, Jaime, porque quiero contextualizar que en nuestro país, lamentablemente, los casos de violencia política, los casos de crímenes del Estado demoran una vida en juzgarse y demoran, incluso a veces, llegan a quedar impunes, ¿no es cierto? Lo estamos viendo con los casos ahora. Hace rato escuché al abogado de la señora Boluarte. ¿Qué te puedo decir? La historia no ha cambiado. Y en el caso de mi papá, que fue un dirigente sindical, valiente, luchador, que la gente lo reconoce incluso hasta ahora como uno de los principales opositores justamente a esta dictadura mafiosa del fujimorismo, que derogó leyes laborales, que remató las empresas públicas, que permitió que las AFPs llegaran a nuestro país a hacer negociazos y destruyeran la seguridad social. Es un hombre que era de los pocos líderes políticos en ese tiempo y sociales con mucha legitimidad y que mucha gente le reconocía un rol social y político bastante prometedor, pues fue asesinado por la dictadura. Eso es lo que siempre hemos dicho y claro, luego hemos tenido, después de unos años, ¿no?, con la complicidad también de los espacios de poder, a estos sectores del fujimorismo intentando tergiversar la historia, Jaime. Entonces, lo que te decía, el informe dice las dos versiones, ¿no? El informe no concluye porque el informe, Jaime, no concluye. El informe de la Comisión de la Verdad en muchos casos lo que pudo llegar a hacer fue reunir testimonios, fue darle una voz a muchos peruanos y lo que correspondía era que los procesos se siguieran investigando. Nuestro caso, Jaime, y con eso quisiera terminar para dejarlo muy claro, sobre todo a quienes, como siempre, sobre todo el fujimorismo, intentan tergiversar la verdad, nuestro caso llegó a una corte internacional, porque cuando la justicia no se hace en el Perú, se acude a cortes internacionales. Y quiero decirte, Jaime, una cosa más, que hoy día nuestro caso, ¿no?, como familia, sigue abierto el juicio oral. ¿Y sabes contra quién está abierto ese juicio oral? Acusado Vladimiro Montesinos e integrantes del grupo Colina. Yo espero que ese caso termine siendo pronto también sentenciado y se pueda finalmente condenar a los responsables de ese hecho, porque como tú lo has dicho, hay testimonios de los propios agentes de inteligencia, ¿no es cierto?, que estaban presos en la cárcel de Yanamayo y esto fue parte de una comisión investigadora. También el Sendero, a través de Diario 16, reconoció y se adjudicó la muerte de tu padre. Mira, ¿te acuerdas? Creerle a Sendero, yo ahí te diría... A ver, revisionista. Cuando les conviene. A los políticos de la izquierda democrática en ese momento les decían revisionistas. Sendero perseguía a todo el mundo. No, mató a Marilena Moyano, mató a Pascuala Rosado. Pero creo que, Jaime, aquí hay un hecho que va más allá de especulaciones, ¿no? Aquí lo que está también probado en la historia es quién era mi padre y a quién le resultaba peligrosa su figura y su liderazgo. Y eso está claro en la mente, en el recuerdo de miles de trabajadores peruanos y de muchas personas honestas, y por eso, bueno, quería hacer mención también al proceso que está hoy abierto, porque sí, Jaime, hay procesos judiciales que después de 30 años siguen abiertos y yo espero que pronto se condene nuevamente a ese señor Montesinos, que lamentablemente ya hemos visto, hasta él tiene un conjunto de privilegios, cuando quiere sale de la base naval, se pasea, lo quisieron trasladar a otro penal de mayor seguridad y logró también de manera, yo diría, sospechosa que lo vuelvan a colocar en la base naval. Así que sí, Jaime, hagamos memoria de lo que ocurrió en nuestro país en la época de la dictadura y sepamos también que estos personajes, que esta gente no está dispuesto a reconocer la verdad, no está dispuesto a reconocer que Fujimori está condenado por justamente muchos de estos crímenes, que está condenado por corrupción. Si ellos son capaces de querer desconocer la historia, ¿no?, que ya estaba con sentencias de por medio, imagínate, ¿no?, los hechos que hoy todavía estamos viviendo y que seguramente pronto tendrán también ese mismo final. La excongresista Indira Wilca con nosotros a propósito de lo que se pretende contar aquí, que es una media verdad, que como decía Sabina, es lo mismo que una media mentira. Gracias, Indira, por estar aquí. Muy buenas noches. Vamos a la pausa.
Y regresamos, lo adelantó la propia Indira, con Marisol Perestello, a propósito, entre otros temas, del caso Soto. Soto se acaba de pronunciar a través de las redes sociales. Regresamos para que escuchemos su versión. Ministra de Justicia, Marisol Perestello, con nosotros. Marisol, bienvenida. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. ¿Te parece si escuchamos juntos la declaración de hace minutos del presidente del Congreso, Alejandro Soto, a propósito de los temas que lo envuelven? Y el último es francamente vergonzoso, ¿no? Y hay quienes lo han querido justificar, y esto, la verdad, raya en lo deleznable, que use a sus trabajadores para que funjan de trolls y funjan de oyentes radiales que llaman a la radio y dicen: Soto es un campeón, es lo máximo, es un demócrata, no le ha hecho daño a nadie, no ha cometido ningún delito, ¿no? Y ¡pum! Esto fue lo que dijo Soto hace minutos. Amigos y hermanos del Perú, estamos trabajando en nuestra semana de representación. Sin embargo, para tranquilidad de todos ustedes, tengo a bien de comunicarles que ante distintas imputaciones e investigaciones, nosotros nos allanamos a las investigaciones que haga la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, el Ministerio Público, el Poder Judicial y cuánta instancia administrativa haya en el Perú. Creo que es de peruanos y de funcionarios públicos transparentes someterse a las investigaciones. Pero en tanto y en cuanto ellos hacen su trabajo, permítannos a nosotros también hacer el trabajo nuestro. Comenzamos la próxima semana con las comisiones ordinarias y claro está, atenderemos prioritariamente lo remitido por el Ejecutivo Nacional. Combatiremos la delincuencia, la inseguridad ciudadana, por supuesto, los cambios climáticos, los fenómenos del Niño costero que se avecinan y claro, también apoyaremos a las autoridades de nivel nacional, regional y local. El Congreso, generando diálogo y consenso. Al final, a ver, la reacción de Marisol Perestello. Veía el video un poquito molesta, ¿no? Sí, porque perder el tiempo en personas como el presidente del Congreso es horrible. Pero mira lo que has dicho, ¿eh? Sí. Perder el tiempo en el presidente del Congreso. Sí, es lamentable, pero uno tiene que entender cómo está el país en este momento. El país en este momento es una situación muy complicada, con problemas económicos muy graves, con poca inversión, de la buena inversión, de la que no coimea, de la que hace trabajos que toman tiempo, que tienen que enfrentar burocracias corruptas porque no somos capaces de hacer una ley de transparencia de verdad. Y tienes a un presidente del Congreso que utiliza gente que trabaja para él, que tiene que comer y que por lo tanto tiene que cuidar su puesto a celebrar las cosas que hace y cómo se esconde de investigaciones que comprometen su autoridad moral. Entonces no es perder el tiempo, tú no, ya dices. sé, pero es que ya todos lo sabemos. ¿Qué se hace desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político? La víctima. Un presidente del Congreso así, ¿qué debe ocurrir? Deberían de sacarlo. La Comisión de Ética debería de sancionarlo inmediatamente. He escuchado a otro miembro de la mesa directiva decir que hay presunción de inocencia. Probablemente en los demás temas haya presunción de inocencia, en los temas penales. Pero en este tema hay flagrancia. Están los chats, está la prueba es muy... Flagrancia. No es un delito de flagrancia, pero desde el punto de vista de la prueba es muy fácil. Están ahí todos los chats, todos los hemos visto. Y además eso se puede corroborar rápidamente siguiendo las publicaciones y a quién correspondían. Entonces es una vergüenza que someta a su gente que tiene que trabajar para comer, que se ha prestado para esto, Contreras creo que se apellida la chica, para que le haga fiesta a cosas que son impensables. Hoy Stoico además se somete a todas las investigaciones. Nadie le va a pedir permiso para que se someta a las investigaciones, es su obligación. Es una vergüenza para Cusco que personas como él representen al Congreso de la República. A mí de verdad me da mucha pena. La pérdida de tiempo es tener que estar dándole tanto a un presidente del Congreso que no se piensa mover y a un Congreso que ha pactado para poder tener los votos necesarios en una mesa que ha sido una repartija del poder. Flagrancia dices. Pero no es flagrancia penal. Pero decir, hay pruebas. Está, digamos, claras, todo expuesto ante nuestros ojos. A ver qué hace la Comisión de Ética. El vocero de Fuerza Popular, sí, lo escuché, el señor Víctor Alegría, se ha pronunciado, ha dicho que no hay forma de que investiguen a Soto, con la salvedad, y lo digo públicamente con rigor, que Patricia Juárez se ha puesto a un lado, no se ha plegado a esa posición. Escuchamos lo que Alegría felicito, por supuesto, y lo comentamos.
Opiniones personales que tienen los parlamentarios y que creo que finalmente quedan en eso, ¿no? Posiciones personales. Sin embargo, la bancada de Fuerza Popular no va a apoyar la moción presentada. Mientras no exista una sentencia finalmente contra el presidente del Congreso, no podemos hablar del grado de responsabilidad que tiene. Arturo Alegría, perdón, Arturo Alegría. No me sorprende, ¿no? No te sorprende. Este Congreso se ha caracterizado lamentablemente. Hablo del colectivo. Seguramente hay personas muy buenas que tienen que empezar a hacer que se escuche su voz. Porque bueno escondido, bueno calladito de manera conveniente, no sirve. Entonces esto es inmoral, es inmoral. Y ya tenemos una democracia resquebrajada, donde la gente grita por buqueles sin importar que se rompa la ley, donde las personas están saliendo en niveles de mendicidad que no se veían en el Perú desde hace muchos años, en el que el capital humano está huyendo del país y no solamente el capital económico. Y tienes un Congreso absolutamente deslegitimado que pacta una mesa directiva no sobre la base de los intereses del Perú, sino sobre la base de repartijas del poder. No está mal el puente ni el conversar entre los grupos que tienen poder en el Parlamento sobre la base de una agenda legislativa, pero hacerlo sobre la base de comisiones, publicaciones, para poder meter más gente que dé más plata para tus campañitas en vez de estar haciendo el trabajo, es por lo menos vergonzoso. Y que tenga a todo el país discutiendo su situación para que después de todo este tiempo salga y diga me voy a someter a las investigaciones, de verdad da risa, ¿no? Es una pena, porque el Congreso hay que protegerlo como institución, pero no puedes protegerlo si sus miembros se empeñan en hacer leyes que solamente los favorecen en temas de impunidad, en temas de lucha contra la corrupción. Además dice el señor Alegría, como vocero de Fuerza Popular, que como no hay sentencia, no se puede ejercer un castigo. Entonces, ¿cómo se evacuó a Castillo? Están confundiendo, ¿no?, temas políticos con temas de investigación fiscal. Los casos en el Perú, en investigaciones complejas, pueden demorar 5 años, 10 años. O sea, lo único que quieren es sentarse hasta el año 26 y no les importa la situación de precariedad institucional en la que estamos, la situación de ebullición social que se siente a cada minuto, y si la gente no sale, porque tenemos que trabajar. Jaime. A ver, lo digo más claramente para que no se malinterprete. El señor Alegría invoca la no existencia de una sentencia para el caso de Soto, pero para el caso de Castillo, yo no soy defensor de Castillo, ni por supuesto, yo menos. Pero, si siendo rigurosos, Castillo no tenía sentencia y se le abría investigación aquí, se intentó 2 veces vacarlo, la mirada sesgada de siempre. Juegan con argumentos jurídicos y políticos, ¿no? Escuchaba ahora al abogado de la Presidenta de la República utilizar argumentos que la Presidenta de la República no utilizó en algún momento cuando cuestionó un habeas corpus del Tribunal Constitucional del señor Fujimori, con el que, por supuesto, yo no estaba de acuerdo. Pero los argumentos que ella utilizó en ese momento son exactamente los que se usan contra ella. Un momento, si tú te callas y permites que el uso de la fuerza sea con tu aquiescencia o tolerancia como jefe de las Fuerzas Armadas, entonces tienes un problema de responsabilidad, por lo menos política. Y si Fujimori está preso en la cárcel por un, digamos, no por haber sido actor material, sino por no haber hecho lo que tenía que hacer como presidente, tendría que aplicarse la ley en todos los casos por igual. No es lo que yo deseo para nadie, pero me parece que están equivocando el discurso político que te saca de la coyuntura del fondo del tema. El fondo del tema del señor Soto es que tiene investigaciones muy serias que lo deslegitiman, pero además este último hecho de los chats, hoy debería él renunciar, la Comisión de Ética debería de suspenderlo y la mesa debería de reformarse. Lo que pasa es que eso avalaría el discurso de que el fujimorismo siempre supo que eso iba a pasar porque quería quedarse con la presidencia. Pero no son cargos que se suceden como en la presidencia. No, es decir, el señor Nano Guerra no va a asumir la presidencia como en el Ejecutivo. No ocurre así, chicos. Dejen de decir falsedades en las redes sociales, por favor. Gracias. Se elige otro presidente del Congreso, no asume Nano. Dejen de decir eso. Y le das al Congreso la posibilidad de que elija a alguien que por lo menos tenga cualidades personales que permitan un poco de tranquilidad en el país, ¿no? Toda la intranquilidad se refleja en números, y ahuyenta inversión. Y eso evita trabajo que necesitamos. Anoche expusimos las respuestas de la Presidenta de la República respecto al pago de Aionia.
de E-Salud por 41 millones de soles. Debo decirle al público, y te lo comento también, que le hemos enviado un breve cuestionario de preguntas al despacho de la Presidenta de la República, lo hemos hecho el día de hoy, en aras de que podamos exponer en este programa las respuestas de la Presidenta de la República a consultas que justamente quería comentar antes contigo. Y estamos a la espera de las respuestas de la Presidenta de la República. Que son para el país, no para ningún programa en particular. Son Este respuestas que el país programa es necesita. simplemente el instrumento, medio, totalmente. no el fin. Totalmente. El fin es que ustedes conozcan las respuestas de la Presidenta en torno a que ella se entera del pago a Iona por los medios. ¿Tú le crees? Hay una contradicción en su declaración, ¿eh? Sí. Ella se entera, pero no es que se entere, es que le informan. Ahora, gravísimo que un pago de esa cantidad de dinero sobre la base de un supuesto laudo se ha comunicado a la Presidenta después de que ya se efectuó y a través de los medios, ¿no? Eso te demuestra que hay por lo menos un problema de articulación con relación al cuidado que debe tenerse del dinero. Y después, de los claro, peruanos. le dice al jefe de salud que los convoca, ¿no? A ver, ¿no? Y le muestra el chat de su exministro Adrián Sen. Ah, ya, asunto arreglado. O sea, y le dice, no hagan otros pagos ilegales. O sea, como que lo pasamos, ¿no? Ya, pues ya pagaron, pues chicos, ¿qué van a hacer? Se les fue el cheque. Ahora, otra cosa que también le hemos preguntado a la Presidenta de la República a través de sus asesores, y esperamos respuesta, es cómo es que ella no se enteró de la intención muy veloz, muy ágil del exministro Adrián para en 5 días estar como ministro de Trabajo solo metido en ese tema. No solamente eso, ¿no? Hay denuncias muy serias que tienen que investigarse sobre presuntas reuniones con una persona absolutamente vinculada al gobierno al más alto nivel. Y eso tiene que investigarse. Porque si efectivamente se dieron, ya compromete la institucionalidad y la institución presidencial, ¿no? O sea, yo creo que tenemos tantos problemas de todos los días que no nos damos cuenta que se resquebraja la institucionalidad del país por la absoluta incapacidad de asumir errores, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Marisol Perestello, exministra de Justicia, acompañándonos esta noche. Gracias. No te olvides de comentar, por favor, el tema de Ayacucho. Hay solamente 4 policías en un conflicto entre 2 pueblos. En la mar, el fiscal ha pedido ayuda. Si no llegan en el corto plazo van a morir y es responsabilidad del Ejecutivo. Rubén Vargas viene como exministro del conoce Interior perfectamente y el tema. te prometo hablar de ese tema. La del estribo, me estaba olvidando. Muchas gracias. No te vayas, espérate. me voy. La del estribo. César Acuña se ha referido hoy a las 4 sanciones que le ha metido SUNEDU por desviar fondos de la Universidad Vallejo para su cumpleaños, para 2 terrenos, para carros y para fines no universitarios. Bueno, la Vallejo apela. Otros que hemos llamado todo el santo día y dicen que por ahora no se pronuncian. Pero Acuña dijo esto. La sanción que ha impuesto la SUNEDU no es acorde al reglamento que hoy está cumpliendo. Entonces, es normal, es como la SUNAT. O sea, luego esa sanción lo van a apelar. Y yo quiero decir que sinceramente creo que es una mala información. No es cierto que yo celebro cumpleaños con mi cumpleaños con dinero de la universidad. Pero desde la universidad no se ha negado eso. No, entonces se ha indicado más bien que va a haber una devolución de ese dinero. No sé, es que de acuerdo al reglamento es cuando la universidad acepta tiene que devolver. Por eso esto va a pasar a otra instancia. Vamos a respetar, recuerden que son infracciones que son apelables, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí queda la cosa. Yo creo que tendríamos que tener todos una explicación, ¿no? Le hace mucho daño al país que el líder de un partido político con una representación importante en el Parlamento, cuyo presidente pertenece a su bancada y que le parece de lo más bien descontarle el sueldo a sus trabajadores para verse más bonito en redes, debería de tener claro que estamos esperando mucho más, ¿no? Y me da mucha pena, la verdad, pero si de verdad la universidad ha hecho este pago, también las máximas autoridades de la universidad tendrían que hablar del tema, ¿no? Y no solamente el señor Acuña. Gracias, Marisol. Gracias a ti también. Seguimos porque este tema creo que es de sumo interés para todos y todas.
ha escuchado usted hablar de la nueva carretera central, ¿no? Un proyecto que esperaba décadas. Desde que yo tengo uso de razón, escuchaba de un famoso túnel trasandino, un túnel que debía ir desde Pucallpa hasta el Callao, cruzando los Andes. Es decir, un viejo proyecto, fines del gobierno militar, comienzos del gobierno belaundista. Desde ese momento escucho yo de una gran vía que corte al medio al Perú, ¿no? Y lo interconecte. La carretera central de hoy, valgan verdades, es una desgracia, ¿no? Y se caen camiones a veces, y se caen vehículos, se caen buses, ¿no? Uno tiene que esperar el paso para que venga el otro y bordear el abismo. Todos sabemos perfectamente cómo es la carretera central. Pero vamos a hablar precisamente del nuevo proyecto. El señor Marc Chazandes, gerente de la nueva carretera central en PMO Vía. Se ha cuestionado el costo. A ver qué nos dice. Gracias, Marisol. Adelante, por favor. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Esto ha generado de un tiempo a esta parte una expectativa importante y además, como suele ocurrir en toda sociedad, es el asunto referido al costo. Una cantidad de críticas importante habla y dice ¿por qué cuesta tanto? El precio base es de 22.000 millones de soles. ¿Qué ofrece entonces para que tenga este costo, si el costo lo vale y sobre todo en cuánto tiempo? Bueno, primero quiero decirle que es un hito muy importante, lo que se ha dado la semana pasada, el jueves, la aprobación de la revisión del perfil, que es la primera etapa, la primera fase importante de este gran proyecto de la nueva carretera central. Sí, por supuesto, hemos sincerado el proyecto, es una autopista de primera clase. Se ha hecho ahí está en la pantalla un estudio robusto, con muchos estudios de campo, geotecnia, topografía, estudio de tráfico. Y sí, tenemos un estudio de 2018, que era en preinversión, justamente que era una estimación, que era 12.000 millones de soles aproximadamente. Y teníamos con este estudio varias deficiencias que se han superado. Hemos hecho una carretera que cumple con los objetivos y el primero de ellos es la seguridad vial. Es importante de tener una autopista que resiste a los huaicos, que evite choques frontales, que tenga seguridad en los túneles. Entonces hay un costo para esta autopista que es de primera calidad, de primera clase, de primera tecnología. Ajá. ¿Cuántos carriles de ida y cuántos carriles de vuelta? Son 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta. Y en algunas partes puede subir a 3, porque tenemos vehículos pesados también para poder tener adelantamiento. Sí. ¿Se va a pagar peaje? Sí, hay peajes. ¿Cuántos? Hay peajes. Por el momento tenemos que culminar con los estudios definitivos. Lo que se ha calculado hoy día con los estudios socioeconómicos es tener el mismo nivel de peajes que existe hoy en la carretera central actual. ¿Ha escuchado usted el ruido de estos días sobre los peajes, no? Sí. ¿No le preocupa un poco? ¿No le mueve el piso? Bueno, una autopista de este tipo, con todo este nivel de tecnología, necesita mantenimiento también. Entonces, para tener unos buenos pavimentos, unos edificios de seguridad para los túneles también, sistemas de ventilación, se necesita tener mantenimiento y hay que tener una buena cantidad de dinero que mantenga y sostenga el proyecto. Una buena autopista. ¿No? 2031, ¿piensan inaugurarla? Bueno, es una autopista de 185 kilómetros aproximadamente, hay 30 kilómetros de túneles, 19 kilómetros de viaducto, entonces toma su tiempo justamente para hacer una obra. Iniciaremos la obra en 2025. El objetivo es que en 6 años... 2025, acá dice 2024. En 6 años haremos esta autopista. 6 años. Sí. ¿Y la van a inaugurar por tramos? Vamos a hacer, trabajamos en modo fast track, que es una metodología en paralelo, donde vamos a trabajar varios tramos de esta autopista, iniciando por los tramos los más críticos, que son los túneles en 2025, para culminar en 2031. Ajá. Entonces tendremos tramos listos antes de otro. Está descartado el trazo de la Chutana, ¿no? Por lo que he visto en el gráfico, que era algo que se estaba comentando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no la Chutana? ¿Por qué Cieneguilla? Bueno, primero hay un alcance fuerte de esta autopista, es descongestionar la actual carretera central.
Entonces tenemos que atraer el tráfico de esta carretera para poder tener este tráfico en la nueva autopista. También hay un punto nevrálgico que es La Oroya, donde tenemos que recuperar el tráfico que viene del norte, de la selva también, de Huánuco, de Pasco, de Pucallpa, para atraer el tráfico. Ajá. Entonces aquí el trazo, la propuesta, la idea de la Chutana, que es una buena idea para un corredor logístico que pueda alimentar esta nueva autopista también. Puede ser una ruta, una Puede vía ser alimentadora. Una vía alimentadora, por supuesto, pero... ¿No está descartado entonces? Por el momento, creo Por el momento que no es el trazo de la carretera. No es el trazo de la nueva carretera, pero es otro proyecto. Podría, Es digamos, otro proyecto. considerar a su juicio ese proyecto como una vía alimentadora. Lo que estamos viendo es el paso, ¿no? Mucho más claro: Cieneguía, Antioquia, Huarochirí, San Mateo, Yauli. Llega hasta Pachachaca. Sí. Ese es el trazo de la nueva carretera central, y ahí se ve el trazo de la actual, o se veía el trazo de la actual carretera central. ¿Expropiaciones van a tener que hacer? Bueno, ustedes no, el Estado. Nosotros no, por supuesto, es un proyecto que es un proyecto del Estado peruano. Nosotros como PMO somos asesores, asistentes técnicos, entonces nosotros mismos no hacemos este Pero trabajo. ustedes de recomiendan liberación. o requieren. Recomendamos, pero hacemos esto revisión y aquello, técnica de ¿no? ingeniería también, que es importante. Pero sí, habrá afectaciones prediales. Un proyecto de infraestructura de este tamaño tiene afectaciones, tiene impacto, pero se pueden mitigar, reducir y compensar. Y las afectaciones prediales, todo el trabajo de estudio, de investigación, es justamente para minimizar estos impactos prediales, evitar afectaciones a la mayoría de las personas. ¿Cómo han recibido la crítica del Colegio de Ingenieros? ¿Ya está superado eso? ¿Cuál crítica? El Colegio de Ingenieros ha propuesto otra ruta y lo que ha advertido además son deficiencias en el proyecto. Lo hicieron a través de un comunicado. Dice que se prevé caos, ¿no?, por las expropiaciones, justo lo que le estaba diciendo, ¿no? Y no hay un beneficio placentero, satisfactorio para los usuarios, más bien ellos lo califican de mínimo, y que no reduciría tanto el tiempo de viaje, que sería una vía más extensa y pasaría por una zona peligrosa como Tinajas. El Colegio de Ingenieros ha hecho esas observaciones. ¿Ustedes le han contestado? Sí, hemos tenido la oportunidad de tener varios encuentros con el Colegio de Ingenieros de Lima, la sede de Lima, con los ingenieros que justamente están sustentando esta propuesta de la Chutana, que han trabajado también en esta propuesta de la Chutana. Entonces, aquí podemos contestar que claramente este proyecto cumple con el alcance, que es decongestionar la carretera central, tener una carretera segura, con menos accidentes, que tenga también una protección ambiental. El proyecto de la Chutana, por ejemplo, atravesaba la reserva paisajística de Norio de Oscochas sobre 90 kilómetros, que es imposible hoy día para la protección del medio ambiente. Entonces, tenemos las respuestas técnicas. Las Tinajas, por ejemplo, sí hay fenómenos de huaicos, pero nosotros evitamos los huaicos y tenemos viaductos que pueden evitar este tipo de afectaciones. Entonces, el proyecto que presentamos, que fue aprobado la semana pasada, es un proyecto robusto que permite cumplir con lo que se necesita de nueva carretera central para todos los peruanos. Bueno, hemos podido conocer a través del señor Marc Chazande, que es el encargado, el representante, la cabeza visible del proyecto de la nueva carretera central, algunos primeros alcances que por lo menos nos literalmente trazan, ¿no?, un primer esbozo de lo que será. 2025 comienzan las obras, 2031, ojalá que sea 2031, porque a veces en el Perú las obras suelen demorarse más de la cuenta. Le agradezco mucho por sus explicaciones, y estaremos atentos a ver si hay alguna actualización y, no sé, en unos meses poder volver a tenerlo aquí para que nos explique mejor cómo va la cosa. Vamos a hacer la pausa y, como ya lo había adelantado Marisol Pérez Tello, vamos a conversar con Rubén Vargas a propósito de, entre otras cosas, además del asunto Ayacucho, que Marisol lo propuso, la presidenta Boluarte ha tratado de zanjar el asunto de si se aplica o no en el Perú el plan Bukele. Algunos quieren, no un Bukele, quieren dos Bukeles.
Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Rubén Vargas, exministro del Interior, está con nosotros. Rubén, bienvenido. Jaime, buenas noches. Gracias por la invitación. Tenemos la declaración de hoy de Nano Guerra García, que nos ha ofrecido venir a este programa hace como un mes y hasta ahora no cumple su promesa. Lo van a ver esta noche en otro canal, ¿no? Él dice que no se requiere en el Perú un Bukele, sino se requieren 2 Bukeles. ¿Así? A ver. Mucha gente que dice no estamos en la misma situación que El Salvador. Yo calculo que deben estar esperando que estemos en la misma situación que El Salvador, llenos de maras, como fue, y la razón por la cual el presidente Bukele tomó varias medidas. Algunos dicen acá no necesitamos un Bukele. Yo creo que necesitamos por lo menos 2 Bukeles. ¿Qué piensas tú? A ver, Jaime, lo que pasa es lo siguiente. Se ha convertido como consecuencia de una campaña muy hábil, se ha convertido al llamado Plan Bukele en una especie de receta mágica que lo resuelve todos los problemas de inseguridad. Y no es así. Creo que es importante empezar a analizar de manera un poco más calmada en lo que consiste esto del Plan Bukele. A ver, primero, la situación de El Salvador es completamente distinta al Perú por varias razones, pero principalmente porque, como tú sabes, El Salvador y toda la parte de América Central han estado afectados por las maras salvatruchas, organizaciones criminales que se han ido internacionalizando, pero se cuenta además por miles. Eso, además, ¿qué similitudes alguna tú le encuentras al fenómeno de los maras salvatrucha con la criminalidad en el Perú, la violencia en el Perú, la violencia provocada por los sicarios y la inseguridad? Digamos, una organización criminal parecida a las maras salvatruchas en el Perú no existe, no existe. Hubo algunos casos, personajes individuales que se identificaban como las maras salvatruchas, pero eso no significa ni por asomo una organización similar a la que ha estado y a la que está operando en Centroamérica. O sea, que decir que necesitamos 2 Bukeles es... Eso es en primer lugar, pero claro, la presencia de las maras salvatruchas y, digamos, la presencia de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas que han convertido en zonas de ruta a El Salvador y a Centroamérica, han hecho que este país se convierta en uno de los más violentos de la región. En el 2015 la tasa de asesinatos era de 106 personas por 100.000 habitantes, una de las más altas a nivel mundial, pero con la presencia de esos actores. A partir del 2015 para abajo, hasta el 2022, esa tasa de homicidios ha ido decayendo significativamente y ahora es básicamente del 7.8%, es decir, casi 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se consiguió eso? Y digamos, eso podría ser un primer resultado del Plan Bukele. Se consiguió ese resultado principalmente porque Bukele utilizó la estrategia del control territorial, utilizando Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para detener a todos los que parecían ser maras salvatruchas. Pero y se ha detenido... con eso se aplicaron detenciones arbitrarias, jueces sin rostro, te abren un proceso solo con una llamada telefónica. Exactamente. La Corte Suprema tomada y acá el presidente de la Corte Suprema dice, quiero a Bukele. Claro, exactamente. Entonces hay más de 60.000 personas detenidas, y eso, la detención de ese número de personas, ha hecho que la percepción de inseguridad en El Salvador disminuyera significativamente. Pero es eso, la percepción de inseguridad. Pero ahora bien, vayamos a qué es lo que ha pasado con la victimización, es decir, con las personas que han sido objeto de algún hecho delictivo. Durante la gestión del presidente Bukele y en el marco de su plan, se suponía que tenía que también estar controlado, pero no. La victimización ha crecido, ha aumentado durante el periodo y la aplicación del llamado Plan Bukele. Ha subido al 11%. El año pasado estaba en 8.1% y este año ha subido, según información oficial. Ahí está, porcentaje de población que reportó haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Exactamente. ¿Subió? Exactamente, ha subido. Y digamos... ¿Dónde está la maravilla entonces? Ese es mi punto, de que estamos simplemente convirtiendo el Plan Bukele en la varita mágica, cuando el Plan Bukele solamente funcionó para la detención indiscriminada de los maras salvatruchas.
Pero entonces están cacareando el plan Bukele. Claro, digamos, no hay que olvidar de que el presidente Bukele es un publicista muy hábil y ha convertido esto como pretexto precisamente para controlar todos los poderes del Estado en El Salvador y para, digamos, preparar el terreno para su reelección. Entonces estamos simplemente frente a un autócrata que está utilizando supuestamente un plan exitoso que no lo es necesariamente en los extremos que se nos está vendiendo. Hoy la presidenta ha tratado de zanjar el asunto porque el premier Otaro le dijo, se podría, ¿cómo no? Se podría. Entonces se armó un concierto entre, ¿no?, el presidente del Poder Judicial que dijo, caramba, ¿no?, con absoluto desconocimiento o de manera tendenciosa, ¿no?, sabiendo que en El Salvador la Corte Suprema ha sido cooptada, tomada por Bukele, ¿no? Y él es presidente de la Corte Suprema peruana. La presidenta decía, ha tratado de zanjar el asunto así. Creo que la situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. En consecuencia, nosotros de la mano con nuestra policía y de acuerdo a las políticas y lineamientos del gobierno, haremos conforme nuestra peculiaridad y particularidad de nuestro país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad. ¿Te convence el deslinde de ahí? Digamos, me parece una posición mucho más sensata que estar invocando a 1, 2 o a 3 Bukeles. Eso número uno. Número dos, sin embargo, sería importante, aprovechando esta reflexión que hace la presidenta, que insisto, me parece muy sensata, es exigirle, pedirle que su gobierno pues nos presente un plan, que lo llame como quiera, pero necesitamos saber que el gobierno está trabajando o pretende enfrentar este problema en el marco de una estrategia. Necesitamos conocer cuál es esa estrategia. Hasta este momento lo que estamos observando, Jaime, es básicamente que estamos un poco en piloto automático. ¿Hay algunas propuestas que ha hecho? ¿Algunas? A ver, las repasamos rapidito para que las comentes. Expulsión de extranjeros, modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal, reformas en la policía, con la dichosa Policía del Orden, regulación de venta de armas, control en las fronteras, ciberseguridad, extorsión y nuevas entidades. A ver, ¿no? Central Única de Emergencia. A ver, vamos bastante rápido. Digamos, tener una policía de segundo o tercer nivel, llamada la Policía del Orden y Seguridad, no es hacer reforma de la policía. De ninguna manera puede entenderse eso como una reforma. Lo que se pretende es tener, digamos, policías de prevención de manera bastante rápida. Funcionó en Colombia, pero yo tengo serias dudas de que eso pueda funcionar en Perú, porque los centros de formación de suboficiales están en una situación bastante precaria y no creo que se tenga policías que nos permitan sumar y tratar de revertir la situación. Número uno. Número dos, el tema de los extranjeros, expulsarlos, eso no es una sanción, eso no es un castigo. Como siempre he dicho, que nos garantiza que esos extranjeros que son expulsados regresen. Nuestras fronteras son porosas. Entonces, creo que hay un tema también de que se necesita tener una lectura un poquito más fina. Y respecto al tema de las investigaciones penales y la modificación del actual Código Procesal Penal, es importante que trabajen en equipo, Ministerio Público y Policía Nacional. Mientras estas dos instituciones no encuentren un nivel de articulación que permita enfrentar con firmeza el crimen organizado es la que se beneficia de estos desencuentros. O sea que, a tu juicio, ¿no?, sacando como conclusión de lo que estás exponiendo esta noche, los que levantan, ¿no?, afiebrados, excitados, las banderas buquelistas, ¿no?, han caído redondos. Mira, como te digo, yo creo que básicamente se están dejando llevar por una campaña bien montada. Insisto, Bukele es un hábil publicista, pero estamos viendo que el tema de la victimización ha crecido en El Salvador. Y además, Jaime, digamos, tratando de comparar lo que pasó en la década de los 90 acá en Perú con lo que está haciendo Bukele, es muy parecido. Recordemos que en el fujimorismo se aprobó una legislación penal de emergencia
que permitió hacer los famosos rastrillajes. Y como consecuencia de los rastrillajes se ha detenido a miles de personas que finalmente terminaron procesados y sentenciados por terrorismo. Se les pasó la mano, se les fue la mano. Y lo que hizo en el 96 el mismo Fujimori es convocar a un grupo de personajes, entre ellos al padre Hubert Lancier, para que se constituya una comisión ad hoc de indultos y se libere a los que habían sido sentenciados o procesados inocentes del delito de terrorismo. Entonces, creo que no hay que repetir esas fórmulas que al final terminan victimizando a los que sí realmente son unos delincuentes. Claro. Creo que es necesario aprender de esos errores en los que hemos caído. Muy importante lo que nos dices, Rubén, porque la verdad que las detenciones son escalofriantes, ¿no? Detenciones indiscriminadas, se les niega el contacto con abogados, ni el acceso al expediente del caso, ni información sobre los motivos de su detención o el derecho a ser oídas en la vista de acusación formal. Jaime, la mejor forma de actuar con absoluta firmeza contra el crimen organizado es respetando el debido proceso, respetando los derechos humanos. Esa es la mejor forma de actuar frente al crimen organizado. En los 90 tuvimos ya tipos penales abiertos, magistrados con los rostros cubiertos, etcétera, etcétera. Se vulneró el debido proceso y eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo está mal, tiene que volverlo a hacer. El exministro del Interior, Rubén Vargas, con nosotros. Gracias, Rubén, por estas explicaciones.